Mesera embarazada es vendida a un magnate ruso y termina firmando un matrimonio prohibido. Elena Vázquez había pasado los últimos meses luchando contra el cansancio, pero cada noche se veía obligada a sobreponerse mientras cargaba una bandeja llena de botellas medio vacías y platos con restos fríos. Su vientre comenzaba a notarse bajo el delantal desgastado, y la mayoría de los clientes del bar ignoraba la sombra de preocupación que surcaba su mirada. Por momentos, soñaba con un futuro mejor, imaginando una casa tranquila para ella y la criatura que crecía en su interior. Sin embargo, no había tiempo para eso, su rutina la anclaba a un lugar de luces mortecinas, paredes con olor a tabaco rancio y un salario que apenas le alcanzaba para sobrevivir. ¿Puedes atender la mesa del fondo?, pidió su jefe, señalando a un grupo de hombres que la observaban con miradas entre indiferentes y curiosas. Ella respiró hondo, se atusó el cabello oscuro y se aproximó con paso firme, intentando no mostrar vacilación. Servir nunca fue el problema, las miradas insistentes y los susurros mal disimulados eran lo que realmente la perturbaba. Con cada propina que recibía, apartaba algunas monedas para el inminente nacimiento, pero las deudas se acumulaban. Y en casa, la situación iba de mal en peor. Su padre, Ramón, estaba atrapado en el alcohol y en apuestas clandestinas que lo consumían por completo. «Elena, tienes que ayudarme», suplicó él una noche, tambaleándose por el pasillo de su casa. «Esta vez no tengo escapatoria. Les debo demasiado». Ella sabía que su padre había cruzado la línea más de una vez, pero no imaginaba que se encontrara al borde de un abismo. Aunque su instinto le gritaba que huyera de la desesperación que lo rodeaba, el amor filial la mantenía a su lado. Cada promesa de cambio se deshacía al amanecer, y ella cargaba con la esperanza de que algún día todo sería diferente. Cuando la advertencia se volvió realidad, Elena sintió que el piso se abría bajo sus pies. Un grupo de hombres de aspecto imponente la interceptó fuera del bar al cerrar su turno. El líder, de acento extranjero, paseó la mirada por su vientre con un gesto frío y calculador. Con palabras secas, explicó que la deuda era impagable, pero existía una solución. «Tu padre no puede saldar el monto», dijo, sin parpadear. «Y hemos hallado otra forma de arreglar esto». Mientras uno de ellos enviaba un mensaje en un idioma desconocido, Elena comprendió que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Sintió un frío intenso en el pecho, y cuando Ramón apareció, cabizbajo, supo que había sido ofrecida como un simple activo en una transacción inhumana. Ella buscó respuestas en la mirada de su padre, pero encontró una mezcla de vergüenza y terror. Con las manos temblorosas, alcanzó el sobre que contenía los detalles de esa sesión forzada. Un empujón la hizo avanzar hasta un automóvil de lujo estacionado en la penumbra. Cada paso que daba le recordaba el peso que se cernía sobre sus hombros, no podía huir, ni dejar de pensar en la criatura que llevaba dentro. Mientras las calles se desdibujaban a través de las ventanas, comprendió que estaba siendo conducida hacia un futuro desconocido. Una sombra de determinación surgió en su interior, impulsándola a luchar por su libertad y por la vida que crecía en su vientre. Sin embargo, la incertidumbre era una nube negra que envolvía cada palpitar de su corazón, pues todavía ignoraba lo que el magnate ruso exigiría a cambio de su propia supervivencia. El rugido del motor se hizo insoportable cuando el automóvil aceleró, dejando atrás las calles anónimas en las que Elena había vivido hasta esa fatídica noche. Prisionera de su propio silencio, ella observaba los edificios cada vez más altos mientras se dirigía a un destino que seguía siendo un misterio. Sus manos temblaban con una mezcla de miedo y determinación, recordando la última frase que resonaba en su cabeza: todavía ignoraba lo que el magnate ruso exigiría a cambio de su propia supervivencia. El lugar al que llegó era un complejo imponente, flanqueado por muros altos y una reja metálica que se abrió de manera automática ante los hombres que la escoltaban. En el interior, las luces parecían demasiado blancas y frías. Había jardineros trabajando en silencio, guardias de seguridad en cada esquina y un aire que rezumaba poder. Ese era el dominio de Dmitry Volkov, un hombre que había alzado un imperio económico a costa de negociaciones oscuras y pasos firmes. Cuando Elena fue conducida a una sala de espera, se encontró rodeada de columnas de mármol, sofás de cuero y cuadros con paisajes de inviernos lejanos. Esperó,
ansiosa, intentando adivinar cómo sería el rostro de aquel que la había comprado como si fuera un objeto. Apenas unos minutos después, se abrió una puerta doble. Un hombre alto, de cabello castaño y mirada impenetrable, apareció enmarcado por la luz del pasillo. Vestía un traje oscuro, impecable, que resaltaba su porte elegante y distante. «Bienvenida», dijo con voz grave y serena, dejando entrever un acento inconfundible. «Elena, ¿verdad?». Ella sintió sin pronunciar palabra, notando un escalofrío que le recorría la espalda. La frialdad de ese hombre parecía envolverlo como una armadura. Sus facciones no mostraban emoción, y aún así, había algo magnético en su presencia. Sin invitación, él se sentó en un sillón de respaldo alto, indicándole con un leve gesto que hiciera lo mismo. «Me llamo Dmitri Volkov», continuó, entrelazando los dedos sobre sus rodillas. «Imagino que no entiendes todavía por qué estás aquí. Tu padre y yo llegamos a un acuerdo». Elena sintió su garganta seca. Trató de hablar, pero las palabras no salieron. Un torbellino de pensamientos se arremolinaba en su mente, como un desconocido podía tener tanto poder sobre su vida, como había terminado convertida en una pieza de cambio. «Eres parte de un trato comercial que garantizará mi seguridad en ciertos asuntos», añadió él, como si explicara una simple cláusula de negocio. «A cambio, no deberás preocuparte por las deudas de tu familia. Todo, absolutamente todo, se resolverá». Las ventanas de cristal de la sala ofrecían una vista panorámica de un enorme jardín impecablemente cuidado, pero los ojos de Elena no se apartaban del hombre que tenía ante sí. Notó que, bajo aquella calma glacial, parecía existir un peso invisible que cargaba sobre sus hombros. Había oído rumores de violencia, de pérdidas que lo habían marcado. Sin embargo, no podía distinguir qué era verdad y qué mito. Lo único evidente era el abismo de poder que lo separaba. «¿Cuál es exactamente mi obligación aquí?», susurró al fin, con un nudo en la garganta. Un asistente interrumpió la escena llevando un fajo de documentos. Dmitri los tomó sin prisa, hojeándolos con ojos acostumbrados a revisar cada detalle. Después, colocó todo sobre una pequeña mesa, señalando el último renglón. «Firmar y casarte conmigo», sentenció, sin un ápice de duda. «No habrá besos ni ceremonia. Solo firmas». «¿Alguna pregunta?». Elena se estremeció. Sentía un nudo en el estómago, consciente de que no tenía margen para negarse. Su padre había consumido todos los caminos de salvación, y ahora su vida dependía de un intercambio desprovisto de ternura. Sus labios se movieron en un intento de protestar, pero la realidad la asfixiaba. Estaba atrapada en la telaraña de Dmitri Volkov. «Lo entiendo», murmuró, sintiendo un ligero temblor en cada palabra. Su mirada se posó en la pluma dorada que él le ofrecía, un recordatorio de que aquello era un contrato y no una unión por amor. La frialdad con la que Dmitri hablaba de un matrimonio sin emociones golpeó la poca esperanza que quedaba en el corazón de Elena. No pudo dejar de notar un brillo extraño en los ojos de él, como si algo se agitara detrás de esa máscara impasible. Un pasado turbio, quizá, o un dolor tan profundo que había preferido enterrarlo bajo millones de dólares. El silencio se alargó cuando ella tomó la pluma y firmó. Sentía que, con cada trazo, su identidad se desdibujaba. Al concluir, Dmitri se levantó, le dedicó una leve inclinación de cabeza y salió de la sala sin añadir nada más. Quedó un perfume caro flotando en el aire, confirmando que todo su mundo había cambiado con tinta y papel. 2 guardias condujeron a Elena hacia otro vehículo lujoso, que se puso en marcha por un camino flanqueado de muros altos y pinos bien podados. Ella, abrazando su vientre, supo que esa mansión no sería un hogar, sino la extensión de una prisión de lujo. Sin nadie a quien recurrir, dejó que el auto la alejara de todo lo conocido. Una chispa de coraje seguía intacta en su interior, dispuesta a proteger a su bebé contra cualquier amenaza. El trayecto hasta la nueva residencia se extendió lo suficiente para que Elena advirtiera los muros infranqueables y los jardines impecables, revelados apenas por las luces exteriores. Cuando el vehículo se detuvo frente a una escalinata de piedra, 2 guardias abrieron las puertas y la ayudaron a bajar.
Sintió el aire denso de la madrugada, mezclado con un aroma floral que contrastaba con la sensación de encierro. Mientras ascendía cada peldaño, notó el eco de sus propios pasos, como si cada sonido susurrara que no había marcha atrás. La mansión de Dimitri, de estructura imponente y ventanales amplios, parecía sacada de una revista de lujo. Sin embargo, tan pronto como cruzó el umbral, algo se tensó en su interior. Las alfombras suaves y las lámparas de cristal no disimulaban las múltiples cámaras de seguridad ni el personal silencioso que se movía con sincronía precisa. Aquello no era un hogar, sino un lugar donde cada rincón parecía controlado. «Señorita, por aquí», dijo una mujer con uniforme, indicándole un pasillo de paredes claras adornadas con retratos elegantes. Elena siguió a esa asistente a través de una serie de puertas casi idénticas. Se encontró con salones deslumbrantes, sofás de terciopelo, un comedor con una mesa tan pulida que reflejaba la luz y un estudio lleno de libros cuyas cubiertas exhalaban un leve olor a cuero. Pero lo que más la inquietaba era la ausencia de calidez. Todo lucía perfecto, aunque carente de vida. Finalmente, llegaron a una habitación espaciosa, una cama amplia, cortinas gruesas y un ventanal que daba a un jardín nocturno. La empleada dejó ropa limpia sobre un sillón y se marchó con un gesto silencioso. Cerró la puerta y Elena se quedó sola, preguntándose dónde estaría Dimitri. Mientras se acomodaba, notó las cámaras discretas en las esquinas. Se sentía vulnerada, atrapada en un escenario de exquisita opulencia. Horas después, el cansancio la venció. Al despertar, la tenue luz de la mañana la encontró sentada en el borde de la cama, con la mano acariciando su vientre. Una punzada de temor la sacudió. ¿Cómo sería su existencia a partir de ese momento? Pensó en las promesas rotas de su padre y en la responsabilidad que tenía por la vida que crecía dentro de ella. El primer encuentro con Dimitri en aquella casa ocurrió durante un desayuno tenso. Él permanecía sentado a la cabecera de una mesa interminable. Al verla, señaló la silla a su derecha, sin esbozar una sonrisa. ¿Descansaste?, preguntó con un tono neutro, casi amable. Supongo, respondió, evitando mirarlo directamente. Aunque no es fácil dormir cuando no conozco las reglas. Él la contempló un instante, con ese aire calculador que no dejaba traslucir emoción. Tendrás todo lo que necesites. Solo exijo lealtad y discreción, afirmó, tomando su taza de café. Y, por supuesto, que recuerdes las condiciones de nuestro acuerdo. Elena sintió un nudo en la garganta. No necesitaba que se lo recordara, sabía que su libertad dependía de un papel firmado bajo presión. Cuanto más intentaba olvidarlo, las miradas de la servidumbre o la presencia constante de guardias le devolvían la verdad. Aún así, captó algo en la voz de Dimitri que la intrigó. Parecía una mínima fisura en su temple, un matiz de dolor o culpa. Era difícil descifrarlo. No se trataba solo de un individuo sin escrúpulos, sino de alguien que, por razones ocultas, había escogido ese camino. Terminado el desayuno, él se levantó sin más. Un asistente la condujo a un estudio donde, según le explicaron, debía revisar documentos adicionales. Al leerlos, Elena confirmó lo que ya sospechaba: su matrimonio no era un simple trámite, sino una forma de control total. Las cláusulas veladas indicaban que sus contactos y desplazamientos serían monitoreados al detalle. Trató de evadir la ansiedad recordando los pocos rayos de sol que se filtraban por las ventanas. Sin embargo, cada vez que Dimitri aparecía, sentía una mezcla contradictoria, repulsión por la situación y, a la vez, una curiosidad punzante que no lograba reprimir. El desdén frío en sus palabras, la manera metódica de evaluar cada gesto, incluso sus pasos firmes resonando en los pasillos, la mantenían en tensión. Parecía un laberinto del que no podía salir, y cuanto más luchaba, más se enredaba en las redes de un hombre enigmático. Al caer la tarde, la encontró de pie junto a un balcón, contemplando los extensos jardines. Una sensación de desconsuelo y determinación la invadía, mientras el cielo adquiría un tono anaranjado. Se preguntaba si algún día podría escapar de esos muros que parecían inquebrantables. O, quizá, la única forma de hallar la salida fuese descubriendo el verdadero rostro de Dimitri y los secretos que él guardaba con tanto recelo.
Sin darse cuenta, aquella senda la conducía a una confrontación inevitable, donde la tensión parecía crecer con cada mirada esquiva y cada momento de silencio compartido. Y es que, con cada día que pasaba en la mansión, Elena comprendía mejor los hilos invisibles que unían su destino al de Dimitri, aunque siguiera sin aceptarlo por completo. La oportunidad para probar hasta dónde llegaba aquella tensión surgió una noche en la que Dimitri organizó una cena de negocios. Varias personalidades influyentes llegaron a la mansión en automóviles relucientes y el salón principal se iluminó con candelabros que proyectaban sombras danzantes sobre los muros. Para Elena, recibir la invitación resultó extraño, pues hasta ese día la habían mantenido al margen, casi como una presencia incómoda. Sin embargo, encontró un vestido sobre la cama y la indicación de que debía unirse a la velada. Cuando entró al salón, percibió un ambiente sofisticado donde el rumor de voces y el tintineo de copas se mezclaban con la luz dorada de las lámparas. Dimitri se acercó para presentarla sin sonreír, con sus modales fríos de siempre. Aún así, sus ojos la recorrieron con un interés latente que ella no pudo ignorar. Notó cómo los demás comensales la observaban, algunos con curiosidad, otros con recelo. Era evidente que se preguntaban quién era esa joven que, de pronto, aparecía en un evento reservado para la élite. «Buenas noches», dijo Elena, intentando sonar segura. Una mujer con un collar de perlas le devolvió el saludo, pero la mayoría continuó hablando de inversiones y acuerdos confidenciales. Dimitri, manteniendo su compostura, la invitó a sentarse junto a él. Había 6 lugares alrededor de la mesa, cada uno identificado con tarjetas escritas a mano. Ella ocupó el asiento asignado, sin saber que esa noche estaba a punto de desencadenar la chispa de algo explosivo. La velada transcurrió entre platos refinados y comentarios llenos de arrogancia. Entre los presentes había un directivo de seguridad y un magnate de la tecnología, ambos con miradas calculadoras. Parecía que desconfiaban de Dimitri o tal vez buscaban un error para aprovecharlo a su favor. Elena sentía la tensión apoderarse de ella, preguntándose si su función era solo la de un adorno más o si existía alguna razón oculta para haber sido invitada. Fue entonces cuando uno de los hombres, con voz cargada de desprecio, rompió el ambiente. «Volkov, no sé cómo piensas que confiemos en tus tratos, considerando tus métodos, tan poco claros», dijo, tamborileando los dedos en la mesa. El silencio se hizo palpable. Elena notó cómo todos se tensaban, a la espera de que Dimitri respondiera. Sin embargo, él se limitó a mantener la compostura. «Nadie en esta mesa ignora que para llegar a la cima hemos tomado decisiones complicadas», replicó, mirando a cada uno de los presentes. «Y yo, desde luego, no soy la excepción». En ese instante, algo se encendió dentro de Elena. Tal vez fue la forma altiva con que aquel hombre hablaba o el hartazgo de verse como un simple objeto sin voz. De pronto, alzó la vista y tomó la palabra. «¿Métodos poco claros?», inquirió con ironía. ¿No será que a veces no quieren admitir que, para prosperar, hay que arriesgarse, y todos aquí lo han hecho? Las miradas de asombro se volvieron hacia ella. Durante un segundo, parecía que el tiempo se detuvo. Dimitri, lejos de enfadarse, la contempló con una leve inclinación de cabeza, casi como si se sintiera fascinado por su osadía. Era un instante fugaz, pero suficiente para que Elena advirtiera el fuego que ardía detrás de la frialdad de su mirada. El tema cambió con torpeza, y la cena continuó sin más enfrentamientos directos. No obstante, la chispa ya había saltado. Cuando los postres fueron servidos, Dimitri se levantó sin esperar al brindis final y, con un gesto, pidió a Elena que lo acompañara a una galería anexa. Apenas cruzaron el umbral, él se volvió hacia ella. «Esa forma de hablar ante mis socios», comentó, con una mezcla de sorpresa y admiración. «No esperaba algo así de ti». Ella se encogió de hombros, aún alterada por su propia audacia. «No te tomaste la molestia de conocerme», respondió con el corazón acelerado. «Tampoco me dejaste alternativa». La tensión se hizo tangible. Sus miradas se encontraron, y Elena percibió cómo la distancia entre ellos parecía reducirse, a pesar de no moverse ni un centímetro. Era una sensación abrumadora, una corriente que los unía y separaba al mismo tiempo.
Ninguno tuvo la iniciativa de retirarse. El silencio se transformó en un puente cargado de electricidad. Justo entonces, un empleado interrumpió para avisar que los invitados se marchaban. Dimitri asintió, recobrando de inmediato su postura imperturbable. «Hablaremos luego», dijo en un susurro, retomando su andar firme. Elena lo observó alejarse, sintiendo un pulso frenético en su pecho. Se había atrevido a alzar la voz, a plantar cara, y no podía negar que parte de ella había disfrutado aquel instante de desafío. Sabía que ese paso podría traer consecuencias, pero no lamentaba haber mostrado su punto de vista. Antes de que las luces se apagaran por completo, se quedó cerca de uno de los ventanales, contemplando cómo los automóviles se perdían en la noche. Sus pensamientos se agolpaban, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para demostrarle a Dimitri que no era simplemente un accesorio? ¿Y qué tan peligroso podía resultar el hecho de que él pareciera disfrutar de su rebeldía? Y así, mientras la mansión se sumía de nuevo en un silencio tenso, Elena no podía sacudirse la sensación de que el fuego entre ella y Dimitri estaba lejos de extinguirse. Cada vez que recordaba la cena y la forma en que él la contempló, un escalofrío le recorría la columna. ¿Qué pasaría si esa chispa se convertía en un incendio incontrolable? Esa incertidumbre se quedó latiendo en su mente, hasta que una noche lluviosa la descubrió enfrentando su más profundo temor. Fuera, el cielo se iluminaba con relámpagos que desgarraban la oscuridad. El estruendo de los truenos retumbaba en las paredes, haciendo temblar las ventanas. Elena se encontraba en la sala principal, un espacio amplio con cuadros antiguos y cortinas gruesas, pero que en ese momento se volvía un escenario fantasmagórico bajo el parpadeo de las llamas en la chimenea. Apenas un par de lámparas seguían encendidas, brindando un brillo tenue, insuficiente para disipar la atmósfera cargada de incertidumbre. Llevaba horas sentada en el sofá, con el corazón oprimido por el miedo. Un dolor leve, pero persistente, en su vientre había encendido todas sus alarmas. Temía que la presión, el estrés y la soledad que la rodeaban estuvieran dañando al bebé que crecía en su interior. El golpeteo de la lluvia contra los cristales enfatizaba la sensación de encierro. Necesitaba hablar con alguien, desahogar sus miedos, pero en esa casa cada palabra parecía filtrarse por sospechas y distancias. Con manos temblorosas, se cubrió con una manta, intentando calmar el temblor que recorría su cuerpo. Incapaz de contenerse, empezó a llorar en silencio, sintiendo cada lágrima como una grieta en su voluntad. ¿Sería posible hallar un ápice de consuelo en medio de ese caos? Justo cuando sus sollozos se tornaron más desesperados, escuchó pasos que se acercaban. Su primer impulso fue esconderse, pero su angustia la dejó sin fuerzas para fingir. Dimitri apareció desde la penumbra, sin su porte habitual. Vestía una camisa ligeramente desabotonada y tenía el cabello húmedo, probablemente por la tormenta que rugía afuera. Al verla así, sus ojos reflejaron una sorpresa evidente. Por un instante, se quedó inmóvil, como si no supiera qué hacer ante aquella escena. Pero el brillo en su mirada cambió al notar su angustia. ¿Te encuentras bien?, preguntó en voz baja, revelando un atisbo de preocupación. Elena no respondió de inmediato. Exponer su vulnerabilidad ante el mismo hombre que había dictado su encierro parecía contradictorio. Sin embargo, el dolor y la necesidad de un gesto de humanidad fueron más fuertes que su orgullo. «Siento un malestar aquí», dijo, llevándose la mano al vientre. «Temo que todo este sufrimiento afecte al bebé». Dimitri avanzó un par de pasos con precaución. Parecía debatirse entre su frialdad y un genuino interés que lo empujaba a no ignorarla. Al final, se sentó a su lado y, por un segundo, la luz de un relámpago iluminó sus rostros, revelándole a Elena una faceta distinta de ese hombre que tanto la intimidaba. «Debes descansar», contestó, posando con suavidad una mano sobre su hombro. «Mañana veré que un médico venga para que revisen tu estado». Ella contuvo la respiración, desconcertada por la calidez de ese contacto. Jamás había esperado un gesto de ternura por su parte. La sola cercanía de sus dedos, traspasando la tela de la manta, la hacía temblar, aunque esta vez no de frío. Sentía que, con ese simple roce, él derribaba la muralla que los había mantenido distantes. Se quedaron en silencio, ambos envueltos en una extraña intimidad.
Dimitri apartó la mirada, como si temiera quedarse más tiempo del necesario, pero no retiró la mano. En sus ojos asomaba una contradicción. El hombre que se había acostumbrado a no sentir parecía luchar contra el que, en ese instante, deseaba protegerla. Nunca quise que te sintieras sola, musitó, con un tono tan bajo que pareció un secreto. No puedo revertir lo que acordamos, pero tampoco deseo verte sufrir. Elena sintió que esas pocas palabras la desarmaban. Había esperado una actitud altiva o, al menos, indiferente. En cambio, encontró una franqueza insólita. Con la respiración agitada, deslizó con cautela su mano sobre la de Dimitri, enredando sus dedos en los de él. Ese acto la conmovió de una manera que no había previsto. ¿En qué momento el recelo se había transformado en algo tan distinto? Afuera, un trueno estremeció los ventanales, pero el mundo quedó reducido a ese instante. La sala se volvió un remanso para ambos, una especie de burbuja aislada del resto del universo. Dimitri, con el ceño fruncido, se aproximó un poco más, sin llegar a besarla, pero lo suficiente para que ella percibiera su aliento mezclado con el olor a lluvia. El corazón de Elena parecía a punto de estallar. Esto, intentó decir él, sin terminar la frase, como si la densidad del momento hablara por sí sola. Elena cerró los ojos, dejándose llevar por una oleada de sensaciones que la sobrepasaban. No reconocía su propio deseo de aferrarse a ese instante, ni el temblor que recorría su piel. El hombre que, hasta entonces, había simbolizado imposición y poder se convertía, inesperadamente, en alguien capaz de ofrecer refugio. Poco a poco, Dimitri llevó la mano a la mejilla de Elena, limpiando con cuidado las lágrimas que resbalaban. Ese gesto silencioso, tan lleno de ternura, rompió el último vestigio de desconfianza. No existían palabras suficientes para expresar lo que sentían en ese momento: miedo, anhelo, contradicción, y algo que se parecía peligrosamente al afecto. Fue un lapso breve, pero cargado de intensidad, en el que ambos supieron que nada volvería a ser igual. El aguacero seguía martillando las ventanas, pero para ellos la tormenta se hallaba en sus miradas. Al cabo de unos segundos, Dimitri se incorporó con un suspiro, como si temiera perder el control. Miró a Elena con un matiz de culpa e incertidumbre. Ella, tan conmocionada como él, asintió con la cabeza, consciente de que habían cruzado un límite invisible. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Mientras sus pasos se perdían por el pasillo, el retumbar de otro trueno se mezcló con la sensación de vacío que dejaba su partida. Elena se llevó la mano al vientre, notando que su corazón latía con una fuerza que parecía concentrar toda su esperanza y sus dudas. La barrera que los separaba se había desvanecido, y un nuevo peligro se cernía sobre ambos, la posibilidad de que esa chispa se convirtiera en algo tan poderoso que ninguna cláusula podría contenerlo. Sin saber qué sucedería cuando amaneciera, cerró los ojos y permitió que la lluvia acompañara sus pensamientos. Lo que ninguno de los dos entendía todavía era que, con ese simple roce, el destino de ambos se había entrelazado más de lo que jamás hubieran imaginado, abriendo la puerta a una serie de desafíos que pondrían a prueba su capacidad de sentir y de sobrevivir. Pese a la llama que ardía en el corazón de Elena tras aquella noche de tormenta, la mañana siguiente le reservaba un descubrimiento capaz de apagar todo atisbo de calidez. Al abrir los ojos, todavía recordaba la leve presión de la mano de Dimitri en su hombro y el susurro de unas palabras que sonaron sinceras. Sin embargo, algo en el ambiente de la mansión había cambiado de forma sutil. Un silencio extraño, como si los muros contuvieran un secreto a punto de estallar. Buscando distraerse de la inquietud, decidió dar un paseo por los pasillos. Al llegar cerca de la biblioteca, encontró la puerta entreabierta. Al asomarse, vio una hilera de estantes repletos de volúmenes antiguos y documentos en carpetas bien ordenadas. Nunca antes se había atrevido a investigar a fondo ese lugar, creyendo que no tenía derecho a fisgonear. Pero una fuerza invisible la impulsó a entrar, tal vez la misma que la había empujado a alzar la voz ante los socios de Dimitri, o a depositar su confianza en un hombre que la había mantenido prisionera. Al recorrer con la vista los títulos de algunos libros, tropezó con un cajón mal cerrado.
Era casi imperceptible, pero lo suficiente para despertar su curiosidad. Tiró con suavidad, esperando encontrar papeles intrascendentes. En su lugar, encontró un dossier que llevaba por nombre algo sorprendente: Vázquez, informe confidencial. Un escalofrío recorrió su espalda. Con manos temblorosas, se atrevió a hojearlo. Las primeras páginas eran fotos de un hombre que reconoció al instante, el padre de su bebé. Apariciones en distintos lugares, referencias a citas en las que supuestamente había intentado contactar con ella. Fechas, lugares, sumas de dinero. A medida que avanzaba, comprendía que Dimitri no solo sabía de la identidad del hombre que la había abandonado, sino que había pagado para que él se alejara. Incluso había información acerca de amenazas veladas, presiones económicas y detalles que confirmaban que su antiguo novio había recibido un incentivo para desaparecer sin dejar rastro. No puede ser, musitó, notando cómo la voz se quebraba en su garganta. El mundo que la rodeaba pareció inclinarse. Se aferró a un borde del mueble, intentando no caer. Aquellos documentos iban mucho más allá de lo que podía asimilar en un solo golpe. No era solo que Dimitri supiera quién era el padre de su bebé, sino que lo había manipulado para apartarlo de su camino. Un nudo de rabia y decepción se formó en su pecho. Las últimas páginas detallaban la transacción que cerraba el destino de Elena. Cantidades exorbitantes de dinero, cuentas en el extranjero y una fecha que coincidía con el momento en que ella supo que estaba embarazada. Temblando, regresó cada hoja a su sitio, su mente en un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cuándo había planeado Dimitri revelarle esta verdad? ¿O es que pensaba mantenerla en la ignorancia para siempre? La seguridad que había sentido la noche anterior se quebró como cristal. Sintió un rugido en los oídos, el golpe de su propio corazón latiendo con fuerza, y una oleada de lágrimas que amenazaban con nublarle la vista. Se sentía traicionada en lo más profundo. Por un momento, recordó la suave caricia en su mejilla, el calor que creía sincero. Ahora, esa ternura le parecía una farsa cruel, una maniobra más para ejercer control absoluto sobre su vida. ¿Elena? Escuchó de pronto la voz de Dimitri en el umbral de la puerta. Ella se giró, sosteniendo el dossier contra su pecho, como si fuera un escudo. Sus ojos, aún húmedos, se cargaron de una furia que él no había visto antes. Dimitri se detuvo, perplejo, al darse cuenta de lo que ella tenía en las manos. «Puedo explicarlo», dijo con un temblor imperceptible en la voz. «No», lo interrumpió ella, con un aire que mezclaba indignación y dolor. «No voy a escuchar más explicaciones». Sin esperar respuesta, lo esquivó y salió corriendo por el pasillo. Su mente gritaba que necesitaba huir. Cada paso que daba resonaba en su conciencia como un tambor de guerra. Recordó el portón de la mansión, la reja metálica y los guardias. ¿La dejarían salir? No le importaba. Tenía que intentarlo. Si era necesario, usaría cualquier estratagema para escapar de aquel lugar que, en un inicio, parecía una jaula de oro, y que ahora se revelaba como una trampa repleta de mentiras. Mientras corría, la punzada en su vientre volvió a amenazarla, obligándola a detenerse por un instante. Se abrazó a sí misma, consciente de que llevaba una vida dentro. No podía actuar de forma temeraria, pero tampoco podía quedarse allí, encadenada a una relación basada en mentiras y manipulaciones. Con lágrimas en los ojos, echó a andar de nuevo, buscando la salida trasera, lejos de la vista de todos. La lluvia de la noche pasada había dejado el suelo resbaladizo, mas eso no la detuvo. El viento parecía susurrarle que siguiera adelante, que rompiera el silencio que la había consumido por tanto tiempo. Finalmente, encontró una puerta lateral que daba a un sendero poco vigilado, y logró franquearla sin ser vista. Dio un último vistazo hacia la mansión, sintiendo un nudo de emociones contradictorias, odio, decepción y, en lo más hondo, un rastro de tristeza por la ilusión perdida. Con el corazón desbocado, se sumió en la oscuridad, aferrándose a su vientre como si fuera lo único puro que le quedaba. No sabía a dónde se dirigía, ni cómo subsistiría más allá de esos muros. Solo tenía la certeza de que no podía vivir un minuto más en manos de alguien que había decidido su vida sin consultarla.
Y, aunque Elena se sintiera libre y avanzara con la convicción de no volver la vista atrás, la realidad pronto alcanzaría a ambos. Mientras ella huía, Dimitri se vio rodeado por el eco de su ausencia y el ruido de una tormenta que no había previsto. En cuestión de días, el imperio Volkov comenzó a resquebrajarse, como si la partida de Elena hubiera sido el primer hilo que al tirar revelaba la fragilidad de toda la estructura. El silencio que quedó en la mansión era ensordecedor. Dimitri se pasaba las horas encerrado en su estudio, rodeado de papeles y documentos que solo mostraban una verdad cada vez más aplastante: sus negocios ya no eran tan sólidos como parecían. Y la confianza de sus socios se encontraba al borde del colapso. Quienes antes actuaban sumisos ante él ahora se atrevían a cuestionar sus decisiones e incluso a conspirar para sacarlo de escena. «Señor Volkov, la Junta quiere hablar con usted», anunció con cautela su asistente personal, entrando en la habitación sin atreverse a mirarlo directamente. «¿Sobre qué?», respondió Dimitri, con una voz que denotaba un cansancio profundo. «Han surgido sospechas de manejos inadecuados en las últimas inversiones. Y sus ausencias recientes han hecho que algunos sientan que usted no está completamente al mando». La mirada de Dimitri se afiló, pero no dijo nada. Era consciente de que, desde el instante en que Elena se marchó, había estado distraído. Sus pensamientos giraban en torno a su desaparición, al miedo de que pudiera estar en peligro, y a la culpa de haberla llevado a esa situación. Por primera vez, su corazón lo distraía de los negocios, y el precio de esa distracción estaba siendo devastador. En cuestión de días, las denuncias se multiplicaron: investigaciones por fraude, acusaciones de corrupción y la amenaza de un congelamiento de activos. Los portales de noticias se llenaron de titulares sensacionalistas. De la noche a la mañana, el apellido Volkov dejó de ser sinónimo de poder incuestionable y se convirtió en tema de debate público. Incluso algunos antiguos aliados aprovecharon el clima de incertidumbre para lanzar ataques encubiertos contra su posición. Fue en una madrugada de insomnio cuando Dimitri recibió la llamada de uno de sus directivos de mayor confianza. «Señor, necesito que venga inmediatamente a la oficina. Los accionistas exigen respuestas, y si no las consiguen, lo retirarán del puesto de presidente». La voz del hombre temblaba, revelando el temor de perder todo lo que habían construido juntos. Al llegar al imponente edificio que llevaba su nombre, Dimitri atravesó los pasillos sintiendo un vacío que no se comparaba con nada que hubiera experimentado antes. Antes de entrar a la sala de juntas, respiró hondo, intentando recobrar la compostura. Pero el retrato que colgaba en la pared, mostrando su imagen de magnate invencible, solo consiguió acentuar la ironía de la situación. Sentado frente a él, uno de los inversionistas más antiguos lo miró con dureza. ¿Tiene alguna explicación para el colapso de nuestras acciones? Estamos sufriendo ataques en varios frentes. Falsas acusaciones, trató de exponer, aunque en su interior sospechaba que no eran del todo infundadas. Necesitamos soluciones concretas, no excusas, sentenció otro, cerrando la carpeta con brusquedad. Dimitri se percató, con un dolor punzante, de que ya no contaba con el respaldo de quienes solían seguirlo sin cuestionamientos. Y mientras veía cómo se desmoronaba su posición, sentía en la garganta el nudo de una ausencia que parecía insalvable. Porque sin Elena, todo ese imperio perdía sentido. Ya no era capaz de concentrarse en salvarlo, pues sus pensamientos volaban hacia ella, preguntándose dónde estaría y si su bebé seguía a salvo. Recordó la última vez que la vio, con los ojos encendidos de ira y desilusión, llevándose consigo la calidez que poco tiempo antes había comenzado a sentir junto a la chimenea. Ese recuerdo lo atormentaba más que cualquier crisis financiera. Sumido en la soledad, cada pasillo vacío de la mansión le recordaba su error. Ninguna reunión, ningún cálculo, nada lograba distraerlo de la certeza de que la había perdido. Una noche, tras un día de fracasos y llamadas frustrantes, su asistente tocó la puerta del despacho. ¿Está bien, señor?, preguntó ella, al ver sus manos temblorosas aferradas a un vaso de licor. No, confesó Dimitri, sin alzar la mirada. No estoy bien. Y no sé cuánto tiempo pueda sostener esto. La lluvia comenzó a golpear los ventanales, creando un eco melancólico en la penumbra.
Dimitri, con los ojos clavados en el horizonte, comprendió que estaba enfrentando la mayor caída de su vida. Y, por primera vez, no tenía ni fuerzas ni deseos de aferrarse al poder. Solo pensaba en aquella mujer que se había marchado con una parte de su alma. Después de semanas de silencio y rodeado de rumores, la noticia llegó sin previo aviso: Dimitri había sido brutalmente atacado. Elena, que se había mantenido distante en su huida, reapareció sin querer, impulsada por la desesperación y el destino. La escena se desarrolló en una sala de hospital, donde las luces intermitentes y el constante pitido de las máquinas eran testigos mudos de un drama inminente. Allí, en una cama, yacía Dimitri, debilitado, con el rostro marcado por la lucha contra la muerte. Su imponente figura se había reducido a un hombre vulnerable, y la fría fortaleza que siempre lo había caracterizado había desaparecido. El ambiente era sombrío, impregnado del sonido de respiraciones entrecortadas y el murmullo del personal médico. Elena, con el corazón acelerado, se acercó a la habitación y al ver a Dimitri, sintió como el tiempo parecía detenerse. Por primera vez, no lo reconocía como el magnate implacable que había comprado su libertad, sino como un ser humano frágil, casi desvanecido. Sus ojos, antes llenos de una determinación inquebrantable, ahora se mostraban opacos y doloridos. «Dimitri, ¿eres tú?», preguntó Elena, con la voz quebrada mientras se inclinaba sobre la cama, intentando comprender la magnitud de lo que veía. El hombre levantó la mirada con dificultad y entre susurros apenas audibles respondió: «Elena. Estoy luchando por seguir». Aquellas palabras, dichas en un tono casi imperceptible, hicieron que el corazón de Elena se llenara de una mezcla de compasión y culpa. El recuerdo de aquella noche de tormenta, cuando Dimitri había acariciado su hombro con tanta ternura, se entrelazaba ahora con la imagen de un hombre al borde del abismo. Ella se arrodilló junto a él, tomando su mano con suavidad, sintiendo la frialdad y la fragilidad que nunca había imaginado ver en él. «No puedes irte, Dimitri. No ahora», dijo con una firmeza nueva en medio del dolor. «Te necesito, aunque me duela reconocer que siempre te he amado, incluso cuando eras la causa de mi sufrimiento». Dimitri, con los ojos buscando la mirada de Elena, murmuró: «Nunca quise lastimarte. Jamás imaginé que mi camino te causaría tanto dolor. Hoy me doy cuenta de lo que perdí, lo que quizá jamás podré recuperar». La atmósfera se volvió aún más densa, y el pitido constante de las máquinas parecía marcar cada latido de sus corazones. Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas, sintió como cada palabra de Dimitri penetraba en su alma, recordándole que, pese a las traiciones y manipulaciones, en algún lugar se había gestado un sentimiento puro y auténtico. «¿Qué sucedió, Dimitri? ¿Quién fue el responsable de esto?», inquirió ella, buscando respuestas en medio del caos. Él suspiró con esfuerzo, y apenas pudo articular: «Fueron enemigos, rivales que se aprovecharon de mi debilidad. Mi imperio, todo se derrumbó en cuestión de horas. Pero lo que más me duele, es haber perdido la oportunidad de protegerte a ti y a nuestro futuro». El eco de esas palabras retumbó en la sala. Elena cerró los ojos, sintiendo como el peso de la ausencia y la desesperación se entrelazaban con la luz tenue que quedaba en el ambiente. Sabía que aquel Dimitri que ahora yacía en la cama no era el mismo que había impuesto reglas y contratos. Era el hombre al que, a pesar de todo, había amado en silencio, el que ella había soñado rescatar de las garras de un destino implacable. Mientras la lluvia golpeaba los ventanales del pasillo, marcando el paso del tiempo, Elena se prometió no abandonarlo. La fragilidad de Dimitri la impulsaba a buscar un camino hacia la redención, aunque el futuro se mostrara incierto. Con voz decidida, entre lágrimas, le dijo: «No te dejaré morir, Dimitri. Lucharé por ti, por nosotros, y por lo que aún podemos construir. Aunque ahora estés débil, yo estaré a tu lado, pase lo que pase». Él, con un suspiro cargado de resignación y esperanza, asintió ligeramente, como si sus fuerzas le permitieran aferrarse a esa palabra que se colaba entre la muerte y la vida. La habitación se llenó de un silencio cargado de promesas y miedos, y en ese instante, ambos se enfrentaron a una nueva realidad.
Una en la que el amor, inesperado y prohibido, se convertía en la única fuerza capaz de desafiar incluso el límite entre la vida y la muerte. Después de semanas de incertidumbre, Dimitri despertó en una habitación iluminada por la suave luz matutina. Los monitores marcaban ritmos constantes y, aunque su cuerpo mostraba signos de fatiga, algo había cambiado en él. La presencia de Elena a su lado, con sus ojos llenos de preocupación y ternura, evidenciaba que el hombre que ahora luchaba por cada aliento era distinto al magnate impasible de antaño. Aquella experiencia en el hospital le había arrancado la coraza construida durante años, dejando al descubierto la fragilidad y la esperanza que yacían en lo más profundo. Mientras Dimitri se incorporaba lentamente, sus manos temblorosas acariciaban la sábana, como si intentaran reconectar con una sensibilidad largamente olvidada. Elena, sentada junto a la cama, sostuvo su mirada con una determinación silenciosa. La transformación no se limitaba a su estado físico, él había decidido despedirse de la corrupción, del lujo opulento y de la arrogancia que alguna vez definieron su vida. En ese instante, se había comprometido a reconstruir no solo su fortuna, sino su propio ser, dejando atrás contratos y máscaras para abrazar la verdad. «Elena, ¿me escuchas?», preguntó Dimitri, con voz aún ronca pero cargada de una emoción sincera. «Sí, Dimitri. Estoy aquí, contigo», respondió ella, con suavidad, mientras apretaba su mano. «Siempre he creído que detrás de la dureza había algo real que valía la pena salvar». Las palabras de Elena llenaron la habitación de un calor reconfortante, disipando momentáneamente el eco del pasado. Dimitri, con los ojos fijos en la mirada de ella, confesó en un susurro: «Hoy entiendo que el verdadero poder no reside en el control ni en la riqueza desmedida, sino en la capacidad de cambiar, de ser honesto con uno mismo y de cuidar a quienes amamos». Esa revelación marcó el inicio de un renacer. Con la ayuda de Elena, Dimitri emprendió su recuperación no solo física, sino también moral. Decidieron juntos destinar lo poco que quedaba de su imperio a proyectos sociales que atendieran a quienes, como él, alguna vez se sintieron marginados por un sistema implacable. Cada día se convertía en una lección de humildad y compromiso. Trabajaron codo a codo en la organización de centros comunitarios, en la financiación de programas de educación y en la creación de oportunidades para los desamparados. Una tarde, mientras revisaban los planes en un pequeño despacho improvisado, Dimitri rompió el silencio. «¿Recuerdas cómo me enseñaron a ver el mundo?», inquirió, dejando escapar una risa amarga. Creía que el éxito era acumular poder, sin importar el costo. Pero ahora, gracias a ti, descubro que el valor está en la empatía y en la justicia. Elena, con una sonrisa tímida, asintió. Tú fuiste el arquitecto de tu propio destino. Y ahora, estás construyendo un futuro en el que la verdad y el amor son la base. No es fácil renunciar a lo que siempre se ha tenido, pero te veo cambiar y eso me da esperanza. El ambiente en el pequeño despacho se llenó de una energía nueva, una mezcla de redención y desafío. Dimitri se comprometió a ser un ejemplo para aquellos que, como él, habían vivido en las sombras de sus errores. Cada reunión, cada proyecto social, se transformaba en un paso hacia un mañana en el que la opulencia daba paso a la solidaridad. La transformación era palpable, el hombre que había sido temido por su poder ahora se mostraba vulnerable, dispuesto a aprender y a ayudar sin reservas. A medida que los días pasaban, Dimitri y Elena se encontraban en largas conversaciones en el jardín del hospital, donde el aroma a flores recién regadas contrastaba con el recuerdo de tiempos oscuros. En esos momentos de complicidad, compartían sueños y temores, descubriendo que su vínculo se había forjado en la adversidad y la superación personal. «No sé qué nos depara el futuro», confesó Dimitri una tarde mientras observaban el atardecer, «pero lo que sé es que no quiero seguir siendo el mismo hombre de antes. Quiero que juntos forjemos un camino donde la verdad sea el pilar de todo». Elena tomó su mano con fuerza y respondió: «Tendremos que enfrentar nuevos retos, pero mientras estemos juntos, cada obstáculo será una oportunidad para crecer. Esta es solo la primera página de una historia que apenas comienza». Aunque el camino se mostraba incierto, ambos sabían que el renacer de un amor auténtico había marcado el inicio de una vida sin máscaras, sin contratos, solo con la voluntad de vivir con honestidad.
Sin embargo, mientras se despedían del pasado, el horizonte se abría ante ellos con promesas de desafíos aún por descubrir, dejando en el aire la inquietud de que, a pesar de todo, la verdad y el amor verdadero siempre encontrarán la manera de prevalecer. Bajo el cielo encapotado de una noche invernal, mientras la ciudad parecía dormir bajo el manto del frío, Elena se encontraba en la sala de partos del hospital. La tensión se palpaba en cada rincón, el zumbido constante de los monitores se mezclaba con el retumbar lejano de la tormenta. Con el rostro marcado por el dolor y la determinación, la joven luchaba contra las contracciones, consciente de que ese instante era el preludio de un destino ineludible. Dimitri, a su lado, sostenía su mano con fuerza, sus ojos reflejaban el miedo más profundo, el terror de perderla, de ver desvanecerse la única luz que le había hecho sentir vivo. «Elena, respira conmigo», murmuró Dimitri, mientras sus dedos recorrían suavemente la piel de su mano. «No te rindas, estoy aquí». Con cada embate de dolor, Elena apretaba la mano de Dimitri, aferrándose a la esperanza de un nuevo comienzo. La enfermera, atenta y con voz serena, anunció que el momento había llegado. En medio del fragor de la tormenta y el incesante golpeteo de la lluvia contra los cristales, se dio el instante crucial, un grito agudo y poderoso inundó la sala. Una niña había nacido. La pequeña, envuelta en una manta suave, fue depositada sobre el pecho de Elena. Una calma inesperada se instaló en la habitación mientras el primer llanto de la bebé resonaba, llenando cada espacio con una promesa de renacimiento. La enfermera, con una sonrisa serena, anunció: «Su nombre es Nina». El anuncio se deslizó como un susurro de esperanza en el aire gélido. Dimitri, con los ojos húmedos de emoción, se inclinó hacia Elena. La imagen de aquella recién nacida, frágil pero vibrante, despertó en él sentimientos largamente sepultados. Con voz temblorosa pero firme, se dirigió a ella. «Nina es nuestro futuro, la prueba de que aún podemos cambiar». Elena, con una mezcla de cansancio y alegría, acarició el rostro de la niña y replicó: «Cada latido de ese pequeño ser nos dice que el dolor ha tenido un propósito. Ahora, somos 3, y nuestro camino comienza de nuevo». En ese preciso instante, Dimitri sintió cómo se desvanecían las sombras de su pasado. No era el hombre frío y distante que alguna vez dominó imperios con contratos y manipulaciones. Frente a la inocencia de Nina, comprendió que debía renacer, dejar atrás la corrupción y el lujo insulso para abrazar una vida de verdad y compromiso. Con el primer llanto de la bebé, se había sellado un destino, el de ser padre, compañero y protector. El peso de las decisiones pasadas se disipaba, reemplazado por la certeza de que, a partir de ahora, su existencia giraría en torno al amor sincero y la dedicación. Mientras la sala se llenaba de una tenue luz de amanecer filtrada por los ventanales, Dimitri se acercó lentamente a Elena y entre lágrimas y sonrisas, confesó: «Prometo dejar atrás todo aquello que me alejaba de ti. Hoy, en este momento, renazco. No seré más un hombre de contratos ni de negocios turbios, seré el padre que Nina merece y el compañero que tú siempre esperaste». El ambiente se impregnó de una paz renovada, aunque el eco de la tormenta seguía recordándoles que el futuro aún era incierto. Los latidos de sus corazones parecían sincronizados, marcando el inicio de una nueva etapa, una en la que cada día se convertiría en una oportunidad para construir una vida basada en la honestidad y el amor. Tras el nacimiento de Nina, la vida de Elena y Dimitri comenzó a tomar un rumbo completamente distinto. La oscuridad del pasado fue dejando paso a una luz tenue pero constante, y la pareja, transformada por las cicatrices y lecciones aprendidas, decidió sellar su compromiso de forma definitiva. Sin ostentación ni rituales fastuosos, optaron por un reencuentro sincero, casándose nuevamente en una antigua mansión que, en un giro inesperado, se había convertido en un refugio para madres solteras. Ese lugar, lleno de historias de superación, albergaba a mujeres que, gracias a la ayuda de Elena, habían encontrado un nuevo camino de esperanza y autonomía. La ceremonia se celebró en una fresca mañana primaveral, cuando el sol despuntaba suavemente y bañaba los jardines recientemente renovados de una luz cálida y acogedora. La vieja casa, con sus paredes desgastadas pero repletas de carácter, se transformaba en el escenario perfecto para un amor genuino.
Las flores silvestres decoraban cada rincón, y las risas de las presentes llenaban el ambiente de una energía vibrante y renovada. Elena, vestida con un sencillo pero elegante vestido blanco, irradiaba serenidad y determinación. Sus ojos reflejaban la fortaleza adquirida tras años de lucha, y cada arruga en su semblante parecía contar una historia de superación. Dimitri, a su lado, lucía un traje sobrio, símbolo de su renuncia a la opulencia y al control que alguna vez ejerció sin piedad. Juntos se situaron frente a un altar improvisado, donde se entrelazaban la sencillez y la esperanza, dejando atrás el peso de un pasado lleno de sombras. «Hoy renuevo mi compromiso contigo», declaró Dimitri con voz temblorosa pero firme. «No lo hago por un contrato ni por obligación, sino porque he decidido cambiar, porque te elijo a ti y a este nuevo futuro que construimos cada día». Elena, con una mezcla de emoción y calma, respondió: «Prometo caminar a tu lado, enfrentar cada reto y celebrar cada victoria. Hoy, nuestras palabras valen más que cualquier documento, porque son fruto de un amor real y sincero, libre de mentiras y engaños». Entre las invitadas se encontraban mujeres que habían sido parte del proceso de recuperación de Elena, aquellas que, a través de su apoyo, habían aprendido a reconstruir sus vidas. Una de ellas, con voz entrecortada por la emoción, comentó: «Verlos hoy nos llena de esperanza. Su amor nos enseña que, aunque el pasado sea duro, siempre se puede encontrar un camino hacia la libertad y la verdad». El ambiente se impregnó de un sentimiento de unión y renovación. Las risas, los abrazos y los gestos de complicidad reflejaban una nueva era en la que la honestidad y el afecto eran los pilares fundamentales. Dimitri y Elena intercambiaron miradas cómplices, sabiendo que habían dejado atrás la farsa de un acuerdo impuesto para dar paso a una realidad donde sus promesas eran verdaderas. Mientras los últimos rayos del sol se colaban a través de los vitrales de la mansión, Dimitri tomó la mano de Elena y añadió con voz suave: «Este es el inicio de una vida sin máscaras, sin contratos. Hoy, nuestra verdad nos libera y nos impulsa a construir algo que trascienda el pasado». El eco de sus palabras resonó entre las paredes antiguas, mezclándose con el murmullo de las mujeres que habían venido a celebrar su nueva vida. Cada testigo de aquella unión sentía en su interior la fuerza de un amor que se había forjado en la adversidad y que ahora brillaba con intensidad renovada. Los votos intercambiados no solo sellaban un compromiso entre dos personas, sino que marcaban el inicio de un proyecto de vida en el que cada gesto, cada palabra, era un acto de rebeldía contra todo lo que los había mantenido cautivos. En la última escena, el sol se alza lentamente sobre una playa solitaria, bañando la orilla con una luz dorada que resalta cada grano de arena. Elena, Dimitri y Nina caminan descalzos por la arena fina, sintiendo el frescor del mar y la calidez de un nuevo comienzo. No existen lujos, vehículos ni miradas indiscretas, solo la inmensidad del océano y el murmullo constante de las olas que parecen contar historias de renacimiento. El ambiente es sereno, como si el universo mismo hubiese decidido recompensar el valor de quienes se atrevieron a transformar su destino. Elena mira a Dimitri con ternura y gratitud, recordando cada lágrima derramada, cada noche de incertidumbre y el peso de un pasado oscuro. Dimitri, a su lado, muestra en su semblante una paz que antes le era ajena, habiendo dejado atrás la corrupción, la arrogancia y las cadenas de un imperio caído. La transformación es palpable en cada paso que dan, en cada sonrisa compartida. «Mira, Dimitri», dice Elena, señalando el horizonte donde el cielo y el mar se funden, «este infinito azul nos recuerda que, incluso después de las peores tormentas, siempre llega la calma». Dimitri asiente lentamente, con la voz cargada de emoción. «Voy, al verte caminar junto a Nina, siento que todo el dolor y la oscuridad se han disipado. Nuestro amor ha surgido del caos, y ahora se eleva, inquebrantable y verdadero». Nina, con su inocente risa, corre descalza hacia la orilla y se detiene para recoger un puñado de arena, como si entendiera que cada partícula representa una parte de su historia compartida. La escena es casi mágica, la familia unida en un momento de pura autenticidad, sin barreras ni máscaras, donde el pasado se ha transformado en lecciones y el futuro se pinta con los colores de la esperanza. El sonido rítmico del mar acompaña sus pasos, creando una sinfonía natural que embeleza y calma a la vez.
Elena siente en lo profundo de su ser que este paseo no es solo una caminata por la playa, sino la culminación de un largo viaje hacia la redención y el amor eterno. La brisa marina acaricia sus rostros, mientras el sol, en ascenso, promete un día lleno de oportunidades y paz. ¿Recuerdas aquellos días en que el miedo parecía ineludible? Pregunta Dimitri, rompiendo el silencio con voz suave pero firme. Sí, responde Elena, con una mirada que refleja tanto melancolía como fortaleza, pero también recuerdo cómo, en medio de la desesperación, encontramos la fuerza para seguir. Cada obstáculo nos hizo más fuertes, y hoy, al ver a Nina, sé que todo tuvo un sentido. La mirada de Dimitri se suaviza aún más y, tomando la mano de Elena, afirma: hoy celebro no solo la vida que hemos reconstruido, sino la verdad que nos liberó. Dejamos atrás todo lo que nos lastimó y hoy, en esta playa, construimos un futuro sin cadenas. Un futuro en el que el amor, nacido del caos, es indestructible. Entre ellos, las palabras flotan como promesas eternas. La simplicidad del entorno, la arena, el mar, el cielo abierto, se convierte en el testigo silente de un renacer profundo. La ausencia de ostentación y la cercanía del instante hacen que todo parezca posible. No existen ya contratos ni condiciones, sino solo la sinceridad de dos almas que han aprendido a perdonarse y a amar sin reservas. El sonido de las olas marca el ritmo de un nuevo capítulo, y, mientras caminan juntos hacia el infinito, cada paso es una afirmación de que la vida, por más difícil que haya sido, siempre encuentra la manera de florecer. En esa playa desierta, donde el sol acaricia sus rostros y el mar murmura secretos antiguos, se consuma la certeza de que, desde las ruinas del pasado, ha emergido un amor eterno. Sin embargo, el futuro, lleno de misterios y desafíos por descubrir, se abre ante ellos con la promesa de que, aunque la historia ha llegado a un hermoso final, nuevos horizontes esperan ser explorados. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.